Mi nombre es Amparo Cárdenas. Tengo 72 años y la cicatriz que ven en mi nariz no es producto de ningún accidente. Fue el regalo de cumpleaños que me dio mi propio hijo Sebastián el día que cumplí 70 años, delante de 100 invitados que habían venido supuestamente a celebrarme. Esa marca me la dejó su puño cerrado y después de tirarme al suelo como si fuera un trapo viejo, gritó para que todos escucharan. Le di una lección a esa vieja sobre cómo obedecerme. Lo que vino después me heló la sangre más que el propio golpe. Aplausos, aplausos sinceros, entusiastas, que llenaron todo el salón de la iglesia San José en el barrio El Poblado de Medellín. Gente que conocía desde hacía décadas, vecinos con los que había compartido alegrías y tristezas, personas que siempre me habían tratado con aparente respeto, estaban celebrando que una señora de 70 años hubiera sido golpeada por su propio hijo en su fiesta de cumpleaños. Pero mientras yacía en ese piso frío, con el vestido dorado manchado de sangre y el sabor metálico llenando mi boca, algo se encendió dentro de mi pecho. No era solo dolor, no era solo humillación, era una furia que había estado dormida durante años, esperando el momento exacto para despertar y mostrarle a todos de qué estaba hecha esta vieja que tanto despreciaban. Durante mucho tiempo, creí que el amor de madre podía soportar cualquier cosa, que la paciencia tenía límites infinitos cuando se trataba de la propia sangre. Había vivido engañada pensando que aguantar maltratos era sinónimo de ser una buena madre, que mantener la familia unida valía cualquier sacrificio personal. Esa noche descubrí lo equivocada que estaba, pero para entender cómo llegué a ese punto, debo retroceder en el tiempo. Debo contarles cómo una mujer que trabajó 30 años vendiendo empanadas en la Plaza Botero, que crió a su hijo sola después de enviudar a los 55 años, que siempre fue respetada en su comunidad, terminó siendo golpeada públicamente y aplaudida por ello. La transformación de Sebastián no ocurrió de la noche a la mañana. Durante años, logré convencerme de que eran solo momentos de estrés, problemas económicos que descargaba conmigo, porque sabía que yo siempre estaría ahí para él. Esa disponibilidad incondicional que creía que era amor maternal, en realidad se convirtió en la puerta de entrada para años de maltrato progresivo. Todo comenzó de manera casi imperceptible, como siempre sucede en estos casos. Comentarios cortantes sobre mi manera de cocinar, burlas sobre cómo me vestía, críticas constantes sobre la forma en que mantenía la casa. «Mamá, ya se está poniendo medio descuidada», me decía cuando encontraba un plato en el lavadero o una amiga en el piso. ¿No será hora de pensar en algo más apropiado para su edad? Al principio me reía de esas observaciones. Pensaba que eran bromas normales entre madre e hijo adulto, esa confianza que solo existe en familia. Respondía con humor, hacía chistes sobre mi propia edad, trataba de demostrar que seguía perfectamente capaz de cuidar mi casa y a mí misma. Lo que no entendía era que cada risa mía ante esas humillaciones era interpretada por él como permiso para ir un poco más lejos la próxima vez. Los empujones comenzaron hace aproximadamente 3 años. El primero pasó en la cocina, mientras preparaba almuerzo para el domingo. Sebastián quería que hiciera sancocho, pero yo había planeado hacer pollo guisado porque tenía dolor en las rodillas y necesitaba algo más sencillo. Cuando le expliqué esto, vi su expresión cambiar por completo. Era como si una máscara hubiera caído de su rostro, revelando a alguien que no reconocía. «Usted va a ni hacer lo que le pedí», me dijo acercándose con los puños apretados. «No es mucho pedir que la propia madre cocine bien cuando el hijo viene de visita». Traté de explicarle otra vez sobre mi dolor, sobre lo trabajoso que era hacer sancocho, sobre haber pasado toda la semana trabajando en el puesto de empanadas y estar agotada. Fue entonces cuando me empujó contra la pared de la cocina. No fue un empujón fuerte, nada que dejara marca o me lastimara gravemente, pero fue suficiente para que yo entendiera el mensaje. Él estaba dispuesto a usar fuerza física para conseguir lo que quería. Me quedé tan impactada que no pude ni reaccionar, simplemente me quedé ahí parada, recostada contra la pared, mirando a ese hombre de 45 años que yo había cargado en brazos, amamantado, enseñado a caminar y a hablar, y que ahora me amenazaba físicamente dentro de mi propia casa. Él notó mi estado de shock e inmediatamente cambió de actitud. «Perdón, mamá», dijo, pasándose la mano por el cabello
y poniendo esa cara de arrepentimiento que conocía desde que era pequeño. No sé qué me pasó. Es que tenía ganas de comer su sancocho, ya sabe cómo es. Hace tanto que no tenemos un almuerzo de familia como Dios manda. Y yo, como la madre enamorada que siempre fui, perdoné inmediatamente. Más que eso, me sentí culpable por haberle negado algo tan simple a mi hijo. Pasé el resto de la tarde preparando ese sancocho, ignorando el dolor en las rodillas y fingiendo que ese empujón nunca había ocurrido. Cuando toda la familia se reunió para almorzar, Sebastián elogió efusivamente mi comida, me besó en la mejilla y le dijo a todos lo maravillosa madre que era. Esa fue la primera vez, pero desgraciadamente no sería la última. A partir de ese día, se estableció un patrón terrible en nuestra relación. Él hacía exigencias desmedidas, yo trataba de resistir educadamente. Él recurría a la agresión física o verbal, yo cedía, y después, él volvía a ser el hijo cariñoso que conocía. Este ciclo se repitió tantas veces que perdí la cuenta. Lo que más me duele cuando pienso en eso hoy es darme cuenta de cómo me fui adaptando a esa situación anormal. Comencé a anticipar sus estados de ánimo, a preparar su comida favorita antes de que la pidiera, a mantener la casa impecable para evitar sus críticas, a estar de acuerdo con todo lo que decía para no provocar sus explosiones. Estaba viviendo en mi propia casa como una empleada que tiene miedo de ser despedida. Mi vecina Rosa fue la primera persona en notar que algo estaba mal. Rosa siempre fue una mujer observadora, de esas que se da cuenta cuando te cambias el corte de cabello o cuando usas un labial diferente. Fue ella quien empezó a fijarse en las marcas que aparecían en mis brazos, en los moretones que yo trataba de esconder con ropa de manga larga, incluso en el calor de Medellín. Amparo, me dijo un día mientras conversábamos en el portón, usted anda con una cara rara, parece que siempre está asustada, siempre mirando para todos lados. ¿Todo bien en la casa? Recuerdo que negué todo inmediatamente. Dije que solo estaba cansada, que la edad estaba llegando y ya no tenía la misma energía de antes. Rosa no insistió ese día, pero noté que no había creído en mi explicación. En los días siguientes me di cuenta de que se quedaba más tiempo en el patio cuando Sebastián estaba en casa, siempre encontrando alguna ropa que tender o alguna planta que regar justo cuando él llegaba. Fue Rosa quien sugirió que empezara a documentar las agresiones. Amparo me dijo una tarde en que aparecí en su casa con un moretón en el brazo que ya no podía esconder. Usted necesita protegerse. Ese muchacho ya no es el niño que crió. Se volvió un hombre peligroso y usted necesita tener pruebas de lo que le está haciendo. Al principio la idea me pareció absurda. Documentar agresiones del propio hijo, guardar fotos de los moretones que él me dejaba, grabar conversaciones donde me humillaba, parecía traición, parecía cobardía, parecía todo lo que una madre no debería hacer. Pero Rosa insistió, y en el fondo sabía que tenía razón. Empezamos despacio. Rosa me prestó un celular viejo que ya no usaba, me enseñó a tomar fotos sin hacer ruido, a grabar audios sin que nadie se diera cuenta. Al principio era difícil, temblaba cada vez que apretaba el botón para grabar. Sentía como si estuviera cometiendo un crimen terrible, pero conforme pasaban los días y las agresiones continuaban, fui entendiendo que no estaba documentando crímenes, estaba documentando la verdad. Las grabaciones más difíciles de escuchar eran aquellas donde Sebastián me humillaba verbalmente. Vieja inútil, mujer que no sirve para nada, estorbo que solo complica la vida de los demás. Esas eran algunas de las expresiones más suaves que usaba conmigo. Había cosas peores, mucho peores, que aún hoy no logro repetir sin sentir un nudo en la garganta. Pero Rosa tenía razón sobre algo. Tener esas pruebas me daba una sensación extraña de poder. Cada foto, cada grabación, era como un pequeño acto de resistencia, una forma de decirme a mí misma que eso no era normal, que no merecía ser tratada de esa manera, que había una diferencia clara entre lo que estaba pasando y lo que debería pasar en una familia normal. El tiempo fue pasando y la situación solo empeoraba. Sebastián se volvió más atrevido, más agresivo, más público con sus faltas de respeto. Comenzó a humillarme delante de mi nuera Patricia, delante de mis nietos Gabriel e Isabella, delante de vecinos y conocidos. Era como si hubiera perdido completamente la noción de lo que era apropiado o no. Mis nietos
pobrecitos, se sentían claramente incómodos con la forma como el padre trataba a la abuela. Pero son niños todavía. Gabriel tiene 19 años e Isabela apenas 16. ¿Qué podían hacer contra un hombre adulto y violento? Varias veces vi lágrimas en los ojos de Isabela cuando el padre me gritaba. Y Gabriel siempre trataba de cambiar de tema para disminuir la tensión. Ellos me daban fuerzas para continuar, pero también aumentaban mi angustia porque sabía que estaban presenciando escenas que ningún niño debería ver. Fue pensando en mis nietos que comencé a tomar las decisiones que me llevarían a esa noche terrible de la fiesta. No podía seguir permitiendo que crecieran pensando que era normal que un hijo tratara a la madre de esa forma. No podía dejar que Gabriel aprendiera que los hombres pueden agredir a las mujeres cuando están irritados. No podía permitir que Isabela internalizara que las mujeres deben aceptar violencia en silencio. La fiesta de 70 años fue idea de Patricia, mi nuera. Irónicamente, fue ella quien sugirió que hiciéramos una celebración grande en el salón de la iglesia, invitando a toda la vecindad y a los amigos de la familia. Doña Amparo se merece una fiesta bonita, le dijo a Sebastián. 70 años es una fecha especial y usted siempre fue una suegra maravillosa para mí. Me emocioné con la propuesta. Hacía años que no tenía una fiesta, desde la boda de Sebastián en realidad. La idea de reunir a todas las personas que quería, de recibir felicitaciones y cariño, de sentirme celebrada y valorada, me llenó de alegría. Comencé los preparativos con una animación que no sentía hacía mucho tiempo. Compré el vestido dorado en una tienda del centro después de semanas buscando algo especial. Era un vestido sencillo, nada muy elaborado, pero tenía un brillo sutil que me hacía sentir elegante. Pasé horas escogiendo el menú con la gente de la iglesia, decidiendo sobre decoración, escribiendo invitaciones a mano para cada persona especial en mi vida. Durante las semanas de preparación, Sebastián se portó sorprendentemente bien. No hubo agresiones, no hubo humillaciones, incluso se ofreció a ayudar con algunos detalles de la fiesta. Llegué a pensar que tal vez la edad finalmente estaba trayendo madurez, que nuestra relación podría mejorar, que esos años difíciles habían quedado atrás. Qué equivocada estaba. La mañana del día de la fiesta desperté con una sensación extraña en el pecho. No era nerviosismo normal de quien va a recibir muchas visitas. Era algo más profundo, una inquietud que no lograba explicar. Rosa vino a ayudarme a arreglar el cabello y maquillarme, y todo el tiempo comentaba que parecía ansiosa. ¿Todo bien, Amparo?, me preguntaba a cada rato. Debería estar radiante hoy, es su fiesta. Yo trataba de sonreír y decir que todo estaba perfecto, pero en el fondo sentía que algo estaba por suceder. Era como si mi cuerpo supiera algo que mi mente aún no había procesado. Tal vez fuera intuición materna, tal vez fuera solo el resultado de meses conviviendo con una persona violenta e impredecible. El hecho es que cuando me puse ese vestido dorado y me miré en el espejo, tuve la sensación extraña de que esa sería la última vez que me vería de esa manera. Ahora entiendo que mi instinto no me estaba engañando. Esa noche mi vida cambiaría para siempre. Y todo comenzaría en el momento más inesperado, cuando todos estuvieran cantando las mañanitas y yo me preparara para cortar la torta de mis 70 años. Díganme en los comentarios de qué ciudad nos están viendo. Quiero saber quién nos sigue desde toda América Latina. Y si aún no se han suscrito al canal Abuela Recordó, háganlo ahora porque tengo muchas historias reales e impactantes para compartir con ustedes. Lo que pasó en esa fiesta fue solo el comienzo de una transformación que jamás imaginé posible. El salón de la iglesia San José quedó hermoso esa noche. Las señoras de la parroquia se habían esmerado con la decoración, flores amarillas y doradas que combinaban con mi vestido, globos discretos pero elegantes, mesas arregladas con manteles de encaje que ellas mismas habían tejido. La torta era una obra de arte, 3 pisos con crema chantilly y flores de azúcar que parecían reales. Los primeros invitados empezaron a llegar alrededor de las 7 de la noche. Vinieron los vecinos de toda la cuadra, las compañeras del grupo de la tercera edad, la gente de la iglesia, antiguos compañeros del negocio de empanadas donde trabajé durante tantos años. Era emocionante ver a todas esas personas reunidas para felicitarme, cada una con una historia que contar sobre nuestra amistad, cada una con un cariño especial para compartir. Sebastián
Llegó con la familia cerca de las 8, cuando la fiesta ya estaba animada. Parecía de buen humor, saludó a todo el mundo educadamente, hasta me dio un beso en la mejilla y me dijo que me veía linda en el vestido nuevo. Por un momento sentí un alivio enorme. Tal vez esa sensación extraña de la mañana fuera solo ansiedad normal. Tal vez todo saldría bien. Tal vez finalmente tendríamos una noche de paz y alegría. Pero conforme avanzaba la noche, comencé a notar señales preocupantes. Sebastián estaba bebiendo más de lo normal y su humor iba cambiando gradualmente. Empezó haciendo chistes sobre mi edad que, aunque disfrazados de broma, tenían un tono ácido que solo yo lograba percibir. Después pasó a hacer comentarios sobre la decoración, sobre la comida, sobre los invitados, siempre de manera que parecía relajada para los demás, pero que yo sabía que eran críticas dirigidas hacia mí. Rosa, que conocía la situación, se mantuvo cerca de mí toda la noche. Varias veces la vi mirando hacia donde estaba Sebastián con preocupación, y una vez me susurró al oído: «Cuidado, Amparo, tiene esa cara». Yo sabía exactamente a qué cara se refería. Era una expresión que había aprendido a reconocer a lo largo de esos años terribles. Los ojos ligeramente vidriosos, la mandíbula tensa, la forma como apretaba y abría los puños cuando creía que nadie lo veía. Eran las señales de que una explosión se acercaba. Cuando llegó la hora de cortar la torta, todo el mundo se reunió alrededor mío cantando las mañanitas. Fue un momento mágico, con 100 voces cantando a coro, el flash de las cámaras parpadeando, sonrisas genuinas de personas que realmente se preocupaban por mí. Cuando terminaron de cantar, tomé el cuchillo para cortar el primer pedazo, y fue en ese momento que cometí mi error fatal. Sebastián se acercó a mí tambaleándose ligeramente, claramente alterado por la bebida. Trató de quitarme el cuchillo de la mano para ayudar a cortar la torta, pero la forma como lo hizo fue brusca y irrespetuosa. Instintivamente, agarré el cuchillo con más fuerza y dije bajito: «Tranquilo, hijo, puedo cortar sola». Fue como si hubiera apretado un botón rojo. Sus ojos se entornaron, su mandíbula se puso aún más tensa y se inclinó hacia mí con esa expresión que conocía tan bien. «Usted me va a dar ese cuchillo ahora mismo», me dijo entre dientes, lo suficientemente bajo para que solo yo escuchara. «Sebastián, por favor», le susurré de vuelta. «No aquí, no hoy, es mi fiesta». «Exactamente por eso», respondió, todavía susurrando pero con una rabia creciente en la voz. «Es su fiesta y va a hacer lo que yo le diga. Ahora me da ese cuchillo y deja de avergonzarme delante de todo el mundo». En ese momento miré alrededor y vi a todas esas personas queridas esperando para felicitarme. Vi a mis nietos sonriéndome, vi el cariño genuino en los ojos de mis amigos. Algo dentro de mí se negó a ceder una vez más. Por primera vez en años, decidí que no iba a permitir que arruinara un momento que me pertenecía por derecho. «No, Sebastián», le dije, todavía bajito, pero con una firmeza que me sorprendió a mí misma. «Hoy no, es mi cumpleaños y voy a cortar mi propia torta». Lo que pasó después cambió mi vida para siempre y me hizo descubrir de qué era realmente capaz cuando me empujaban más allá de mis límites. El puñetazo llegó tan rápido que muchas personas ni siquiera se dieron cuenta inmediatamente. Sebastián levantó su puño derecho y me golpeó directo en la nariz, con la fuerza suficiente para tumbarme. El impacto fue tan violento que escuché un chasquido seco viniendo del cartílago e inmediatamente sentí el sabor metálico de la sangre llenando mi boca. Caí hacia atrás, golpeando fuerte contra el piso del salón. El vestido dorado que había escogido con tanto cariño se manchó de rojo, y el dolor en la cara era tan intenso que durante algunos segundos no logré ni abrir bien los ojos. Un silencio sepulcral se apoderó del ambiente, como si el tiempo se hubiera detenido para procesar lo absurdo de lo que acababa de suceder. Acostada en ese piso frío, con sangre escurriendo por mi cara y el cuerpo doliendo por el impacto de la caída, tuve una revelación terrible. Mi propio hijo me había agredido públicamente el día de mi cumpleaños número 70, delante de 100 personas, en el salón de la iglesia, en el momento que debería haber sido el más especial de mi vida. Pero lo peor aún estaba por venir. El silencio que se instaló en el salón duró apenas unos segundos, pero para mí pareció una eternidad. A través de la niebla del dolor,
logré escuchar el ruido de sillas siendo arrastradas, susurros nerviosos y pasos acercándose. Algunas personas debieron haberse levantado para ver mejor lo que había pasado, porque sentí sombras moviéndose a mi alrededor. Traté de abrir los ojos completamente, pero el golpe había sido tan fuerte que mi visión estaba borrosa y confusa. «Dios mío, ¿qué pasó?», escuché a alguien preguntando en un tono de voz asustado. «La doña Amparo se cayó», respondió otra voz vacilante. «Se cayó nada», dijo Rosa con firmeza, y reconocí inmediatamente su voz indignada. «Ustedes vieron lo mismo que yo. Este muchacho le pegó a la propia madre». Traté de apoyarme en los codos para sentarme, pero el mareo era muy fuerte. Mi cabeza palpitaba, mi nariz dolía como si la hubieran atravesado con una cuchilla, y el sabor de sangre en la boca me daba náuseas. Era como si mi cuerpo se estuviera negando a aceptar que eso realmente había pasado. Fue en ese momento de vulnerabilidad total que escuché la voz de Sebastián resonando por el salón, clara y alta, sin ningún rastro de arrepentimiento o vergüenza. Por el contrario, había una satisfacción cruel en cada palabra que salió de su boca. Le di una lección a esa vieja sobre cómo obedecerme. Ya era hora de que alguien la pusiera en su lugar. Las palabras me golpearon con más fuerza de la que había tenido el puñetazo en mi cara. Vieja, lección, poner en su lugar. Cada término era como una puñalada en mi alma, destruyendo no solo mi dignidad, sino toda la ilusión que aún mantenía sobre tener un hijo que me amaba y respetaba. Pero lo que vino después fue aún más devastador que sus palabras. Comenzó con algunos aplausos dispersos, tímidos al principio, viniendo de diferentes rincones del salón. Después otras personas se unieron, y en pocos segundos había una ovación genuina resonando por el ambiente. 100 personas. 100 personas que yo conocía, que habían venido a mi fiesta, que me habían saludado cariñosamente durante toda la noche, estaban aplaudiendo el hecho de que una señora de 70 años hubiera sido golpeada por su propio hijo. Estaban aprobando, celebrando, respaldando esa violencia como si fuera algo natural y merecido. «¡Bien hecho!», gritó alguien desde el fondo del salón. «Estas viejas tercas necesitan aprender». «Eso es, Sebastián», dijo otro invitado. «Hay que mostrar quién manda de verdad». «Por fin alguien tuvo valor de decir la verdad», completó una tercera voz. Cada comentario era como un ladrillo siendo apilado sobre mi pecho, aplastando no solo mi cuerpo físico, sino mi fe en la humanidad. Personas que yo consideraba amigas, vecinos con los que convivía hacía décadas, conocidos que siempre me habían tratado con aparente respeto, estaban revelando su verdadera opinión sobre mí. Logré finalmente sentarme en el piso, apoyándome en las manos y tratando de limpiar la sangre de la cara con la basta del vestido. A través de la niebla del dolor y el shock, comencé a distinguir caras en la multitud. Ahí estaba don Antonio, mi antiguo cliente del puesto de empanadas, batiendo palmas con entusiasmo. Del otro lado, doña Marlene, que siempre elogiaba mi dedicación en el trabajo, sonreía aprobando la actitud de mi hijo. Hasta algunas personas de la iglesia, gente que yo consideraba cristianos de verdad, que predicaban amor al prójimo y respeto a los ancianos, estaban participando en esa celebración macabra. Era como si una máscara hubiera caído de todos esos rostros familiares, revelando una crueldad que nunca había percibido antes. «¡Usted se lo buscó!», gritó doña Celia, una vecina que vivía 3 casas más abajo de la mía, siempre creyendo que puede mandar en todo solo porque es la madre. «Vieja fastidiosa», completó su marido. «Mi hijo también debería hacer eso con mi suegra». Las carcajadas que siguieron a esos comentarios me hicieron entender una verdad terrible. Para toda esa gente, yo no era más que una figura cómica, un estereotipo de la suegra fastidiosa y la vieja impertinente que merecía ser humillada públicamente. Mi dolor era entretenimiento para ellos. Rosa fue la única persona que tuvo valor de acercarse a mí en ese momento. Abrió camino entre la gente que seguía aplaudiendo y se arrodilló a mi lado, ofreciéndome un pañuelo para limpiar la sangre. «Amparo, vámonos de aquí», me susurró al oído. No se quede escuchando estas barbaridades, pero yo no lograba moverme. Estaba literalmente paralizada por el shock de descubrir quiénes eran realmente las personas que yo llamaba amigas. Durante 70 años de vida, había construido una red de relaciones
basada en lo que pensaba que era respeto mutuo y cariño genuino. Descubrir que todo eso era solo una fachada fue como tener todo mi mundo desplomándose sobre mi cabeza. Gabriel e Isabella estaban claramente conmocionados y asustados. Vi a mi nieto tratando de acercarse para ayudarme, pero Patricia lo agarró del brazo, impidiéndole que interfiriera en la situación. La expresión en el rostro de mi nuera era de pura vergüenza, no por la violencia que su marido había cometido, sino por la escena que se estaba creando. «Gabriel, quédate callado», la escuché susurrándole nerviosamente. «No te metas en esto. Es problema entre tu papá y tu abuela. Problema entre mi hijo y yo». Como si la violencia doméstica fuera una cuestión de opinión, una divergencia normal que debería resolverse internamente. Como si una señora de 70 años sangrando en el piso fuera solo un malentendido familiar que no merecía intervención externa. Isabella estaba llorando discretamente, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano y tratando de no llamar la atención. Mi corazón se partió al ver a mi nieta presenciando esa escena horrible, aprendiendo que la violencia contra ancianos era algo aceptable e incluso aplaudible en nuestra sociedad. Padre Edmundo, que había bendecido mi fiesta con tanta alegría algunas horas antes, permaneció en silencio durante toda la humillación. No dijo una palabra de condena a la violencia, no ofreció una palabra de consuelo para mí, no cuestionó el comportamiento claramente anticristiano que estaba presenciando. Su omisión dolió casi tanto como los aplausos de los otros invitados. «Padre», logré hablar con voz débil, mirándolo directamente. «¿No va a decir nada?» Él desvió la mirada, claramente incómodo, pero mantuvo su posición de neutralidad conveniente. «Amparo, los asuntos familiares son delicados. Tal vez sea mejor que hablen en casa, con calma. Asuntos familiares». La violencia contra ancianos había sido reducida a un asunto familiar que debería resolverse en casa con calma. Un hombre que dedicaba su vida a predicar sobre amor, compasión y protección de los más vulnerables estaba eligiendo omitirse ante una agresión brutal contra una señora de 70 años. Algunos invitados comenzaron a dispersarse, aparentemente satisfechos con el espectáculo que habían presenciado. Otros permanecieron conversando entre sí sobre el incidente, la mayoría expresando aprobación por la actitud de Sebastián. «Era hora de que alguien la pusiera en cintura», comentó un hombre que yo ni conocía bien, probablemente acompañante de algún vecino. «Estas viejas se vuelven muy atrevidas», concordó su esposa. «Creen que pueden hacer cualquier cosa solo porque son madres. Mi cuñado debería hacer lo mismo con su mamá», dijo otro. «Vive fastidiando, queriendo mandar en la vida de los hijos adultos». Cada comentario era como sal siendo echada en una herida abierta. No bastaba haber sido golpeada por el propio hijo. Ahora tenía que escuchar un análisis detallado de por qué merecía ese trato. Era como estar siendo juzgada y condenada por un tribunal popular que había decidido que los ancianos no tenían derecho a la dignidad básica. Sebastián circulaba por el salón recibiendo felicitaciones como si fuera un héroe. Hombres le daban palmaditas en la espalda, felicitándolo por el valor de poner a la madre en su lugar. Mujeres sonreían aprobando su actitud, algunas comentando sobre sus propias frustraciones con suegras y madres difíciles. «Felicitaciones, Sebastián», dijo un vecino estrechándole la mano. Hacía falta alguien con personalidad para resolver esta situación. «Eso es», completó otro. «La mujer tiene que saber cuál es su lugar, no importa la edad». «Fuiste valiente», dijo una señora que conocía de la iglesia. «No todo el mundo tiene valor de hacer lo que debe hacerse». La palabra valiente me golpeó con fuerza particular. Valiente para golpear a una señora de 70 años. Valiente para humillar públicamente a la propia madre. Valiente para destruir una fiesta de cumpleaños con violencia gratuita. Era una definición de valentía que jamás imaginé que existiera. Rosa siguió arrodillada a mi lado, siendo la única persona en todo ese salón que demostraba indignación genuina con lo que estaba pasando. «Amparo», me dijo con voz firme, «levántese de ahí. Usted no merece quedarse escuchando estas barbaridades». Traté de levantarme, pero mis piernas temblaban tanto que no pude. La combinación de dolor físico, shock emocional y humillación social había drenado toda mi fuerza. Era como si mi cuerpo se estuviera negando a funcionar adecuadamente después del trauma que acababa de sufrir. «No puedo», le murmuré a Rosa.
No siento las piernas. Ella miró alrededor, buscando a alguien que pudiera ayudar a levantarme. Pero todos los hombres presentes estaban ocupados felicitando a Sebastián y las mujeres parecían estar evitando deliberadamente mirar en nuestra dirección. Era como si me hubiera vuelto invisible, irrelevante, un problema que nadie quería asumir. «Don Joaquín», le gritó Rosa a mi vecino anciano, «venga a ayudar a Amparo a levantarse». Joaquín vaciló durante algunos segundos, claramente dividido entre hacer lo correcto y evitar involucrarse en una situación vergonzosa. Finalmente se acercó, pero sin mucha convicción. «Doña Amparo, vámonos de aquí», me dijo extendiendo la mano para ayudarme. No vale la pena quedarse pasando pena. Pena. Yo estaba pasando pena por haber sido golpeada, no él por haber golpeado. Yo estaba causando vergüenza por estar sangrando en el piso, no mi hijo por haberme puesto ahí. La culpa estaba siendo invertida de forma tan natural que hasta personas bien intencionadas como Joaquín habían internalizado esa lógica perversa. Con la ayuda de él y de Rosa, logré finalmente ponerme de pie. Mi cabeza giró violentamente y necesité apoyarme en ambos para no caer otra vez. La sangre había parado de escurrir, pero mi nariz estaba claramente rota y mi cara se estaba hinchando rápidamente. Fue en ese momento, equilibrándome entre dos de las únicas personas que demostraron un mínimo de compasión, que tomé una decisión que cambiaría el rumbo de mi vida para siempre. Miré alrededor de ese salón lleno de personas que habían venido supuestamente a celebrarme, pero que en realidad estaban celebrando mi humillación. Vi a Sebastián en el centro de un grupo de admiradores, contando detalles de la agresión como si fuera un logro personal. Vi a Patricia susurrando nerviosamente con otras mujeres, probablemente tratando de minimizar la vergüenza de la situación. Vi a mis nietos asustados y confusos, sin entender por qué los adultos estaban actuando de manera tan cruel. Y entonces, una rabia como nunca había sentido en mi vida comenzó a crecer dentro de mi pecho. No era solo rabia de Sebastián por la agresión o de los invitados por los aplausos. Era rabia de mí misma por haber permitido que mi vida llegara a ese punto. Rabia por haber aceptado ser tratada como un trapo durante tanto tiempo. Rabia por haber criado un hijo que se sentía con derecho a agredirme públicamente. Pero principalmente, era rabia por haber subestimado mi propia fuerza. Durante años me había convencido de que era una víctima indefensa, una señora frágil que no tenía más opción que aceptar los abusos. En ese momento, parada en medio de esa humillación pública, descubrí que aún había mucho fuego ardiendo dentro de mí. Rosa percibió el cambio en mi expresión. «Amparo», me dijo bajito, «¿en qué está pensando?» «Estoy pensando», respondí con una voz que me sorprendió por la firmeza, «que esta humillación fue la última de mi vida». «¿Qué van a hacer?», me preguntó Rosa en voz baja, notando que algo había cambiado en mi mirada. En lugar de responderle inmediatamente, miré directamente hacia Sebastián, que seguía recibiendo felicitaciones como si fuera un conquistador. Después, miré hacia todas esas caras que habían aplaudido mi dolor. Finalmente respiré profundo y sentí algo que no había experimentado en años, el poder de quien todavía tiene cartas bajo la manga. «Voy a mostrarle a todo este salón quién soy realmente», le dije, limpiándome el último resto de sangre de la cara. «Y lo voy a hacer ahora mismo». Rosa entendió inmediatamente que algo importante estaba por suceder. Me conocía lo suficiente para saber que cuando hablaba con esa determinación, no era una amenaza vacía. Don Joaquín también percibió el cambio en mi actitud y se mantuvo cerca, como si presintiera que iba a necesitar apoyo. Con Rosa sosteniéndome de un lado y Joaquín del otro, logré posicionarme en el centro del salón, exactamente donde había caído minutos antes. Mi vestido dorado estaba manchado de sangre, mi cara hinchada y dolorida, pero mi mente nunca había estado tan clara y decidida como en ese momento. El ruido de las conversaciones y risas todavía resonaba por el ambiente. Sebastián seguía siendo felicitado por los invitados, claramente disfrutando de la atención y aprobación que su demostración de autoridad había generado. Ni siquiera miraba en mi dirección, como si fuera un problema ya resuelto, un obstáculo que había sido removido de su camino. Respiré profundo sintiendo el aire entrando por los pulmones lastimados, y entonces batí palmas 3 veces, bien fuerte, para llamar la atención de todos.
El sonido resonó por el salón como disparos, cortando las conversaciones y haciendo que todas las cabezas se voltearan hacia mí. ¿Puedo tener la atención de todos, por favor?, dije con voz firme, sorprendiéndome a mí misma con la autoridad que logré proyectar a pesar del estado en que me encontraba. El silencio se fue instalando gradualmente en el ambiente. Algunas personas parecían curiosas sobre lo que tenía que decir, otras demostraban impaciencia, como si estuviera interrumpiendo una celebración que no me concernía. Sebastián me miró con una expresión de irritación creciente, claramente incómodo con el hecho de que estuviera llamando la atención hacia mí otra vez. Mi querido hijo Sebastián, comencé, mirándolo directamente con una sonrisa que no llegaba a mis ojos. Ya que hiciste el favor de mostrarle a todos aquí cómo me tratas, creo que es justo que yo cuente algunas verdades que esta gente merece conocer. Vi su expresión cambiar instantáneamente. La sonrisa confiada desapareció, siendo reemplazada por una máscara de preocupación mal disimulada. Él conocía mi personalidad mejor que nadie y sabía que cuando hablaba en ese tono determinado, no era un farol. «Mamá», dijo, tratando de interrumpir, «creo que es mejor que nos vayamos a casa y hablemos con calma sobre esto». «No, hijo», respondí aumentando el volumen de la voz para que todos escucharan claramente. «El tiempo de hablar en casa se acabó. Ahora es hora de hablar aquí mismo, delante de todos los que aplaudieron cuando me rompiste la nariz». Un murmullo de ansiedad recorrió el salón. Algunas personas intercambiaron miradas nerviosas, dándose cuenta de que la situación estaba tomando un rumbo inesperado. Patricia se acercó al marido, susurrándole algo al oído, probablemente tratando de convencerlo de hacerme callar. «Todos ustedes vieron a mi hijo agredirme y aplaudieron como si fuera un espectáculo de circo», continué, mi voz ganando fuerza con cada palabra. «Entonces ahora van a escuchar la historia completa. Van a descubrir por qué una madre de 70 años llegó al punto de que le rompieran la nariz el día de su cumpleaños». Sebastián dio un paso hacia mí, con esa expresión amenazadora que conocía tan bien. «Usted va a parar con eso ahora mismo», me dijo entre dientes. «¿O qué?», lo desafié, sintiendo un valor que no sabía que aún poseía. «¿Me vas a pegar otra vez delante de todo el mundo? ¿Vas a mostrar una vez más qué tipo de hombre te volviste?». Fue en ese momento que saqué del bolsillo del vestido el sobre que Rosa y yo habíamos preparado cuidadosamente durante los últimos meses. Era un sobre manila, nada especial en apariencia, pero que contenía todo lo que necesitaba para destruir completamente la imagen que Sebastián había construido de sí mismo. «¿Están viendo este sobre?», pregunté levantándolo bien alto para que todos pudieran ver. «Aquí adentro están las fotografías de todos los moretones que mi hijo me ha dejado en los últimos 3 años. Están aquí también las grabaciones de audio de todas las veces que me insultó, me humilló y me amenazó dentro de mi propia casa». El silencio en el salón se volvió ensordecedor. Hasta los niños dejaron de correr y jugar, dándose cuenta de que algo muy serio estaba pasando. Vi a Sebastián palidecer completamente, su arrogancia transformándose en terror puro. «Eso no es posible», murmuró. «Usted no tiene nada de eso». «¿No tengo?», pregunté con una sonrisa que sabía que estaba cargada de una satisfacción cruel. «Rosa, cuéntales cómo conseguimos estas pruebas». Mi amiga se posicionó a mi lado, demostrando una lealtad y valor que me llenaron de gratitud. «Hace 8 meses le enseño a Amparo a fotografiar los golpes y grabar las conversaciones», dijo con voz clara y firme, «porque yo ya sabía que algún día iba a llegar a esto». «Rosa siempre fue más inteligente que yo», continué. Ella se dio cuenta de que Sebastián me estaba convirtiendo en una mujer asustada y sumisa e insistió en que documentara todo. Al principio no quería, pensaba que era traición hacia el propio hijo, pero después de tanto sufrimiento, entendí que no estaba traicionando a nadie, me estaba protegiendo a mí misma. Comencé a sacar las fotografías del sobre, una por una, mostrándoselas a todo el salón. Moretones en los brazos, marcas moradas en la muñeca, un corte en el labio que había necesitado puntos. Cada imagen contaba una historia de violencia que había mantenido escondida por vergüenza y por amor maternal mal dirigido. «Esta foto es de marzo», dije mostrando una imagen particularmente impactante de un moretón extenso en mi brazo. Sebastián me agarró con tanta fuerza cuando le estaba explicando que tenía que dejar de dar consejos sobre la educación de sus hijos, que me dejó la marca de los 5 dedos.
Algunas mujeres en la audiencia se llevaron las manos a la boca, conmocionadas con lo que estaban viendo. Los hombres que habían felicitado a Sebastián minutos antes comenzaron a alejarse de él discretamente, como si quisieran desasociarse de lo que habían presenciado. Esta de aquí es de mayo, continué, mostrando otra fotografía. Me empujó contra el filo del lavadero porque había servido frijoles en lugar de arroz en el almuerzo. Estuve 3 días con dolor en la espalda, pero le inventé a todo el mundo que me había caído sola. Padre Edmundo, que se había mantenido en silencio vergonzoso durante toda la agresión, finalmente encontró su voz. Amparo, dijo con tono de quien quería terminar con esa exposición. Tal vez sea mejor resolver estas cuestiones en privado. No, padre, lo interrumpí firmemente. Usted tuvo la oportunidad de condenar la violencia cuando pasó hace rato, pero eligió quedarse callado. Ahora va a escuchar todo, igual que todos aquí. Tomé el celular que Rosa me había prestado y activé una de las grabaciones que habíamos hecho. La voz de Sebastián resonó por el salón, clara e inconfundible. Vieja inútil, ni para calentar comida sirve. Debería haberse muerto junto con mi papá. Por lo menos no estaría aquí complicando mi vida. El impacto de esas palabras crueles siendo reproducidas públicamente fue devastador. Varias personas bajaron la cabeza, claramente avergonzadas. Otras miraron a Sebastián con expresiones de shock y reprobación. El hombre respetable que conocían estaba siendo desenmascarado ante sus ojos. Hay más, dije, preparándome para reproducir otras grabaciones. Mucho más. 3 años de insultos, amenazas y humillaciones que ustedes nunca imaginaron que existían. ¡Para con eso!, gritó Sebastián, su compostura finalmente desmoronándose completamente. Usted no tiene derecho a exponer nuestra vida privada así. ¿Vida privada?, pregunté con una risa amarga. ¿Me rompiste la nariz delante de 100 personas y yo no tengo derecho a defenderme? ¿Me humillaste públicamente y ahora quieres que mantenga tus secretos? Fue entonces que llegué a la parte más devastadora de mi revelación. Saqué del sobre un documento oficial que había obtenido la semana anterior, después de mucha investigación e información sobre mis derechos. Pero la parte más interesante de esta historia, dije, desdoblando el papel lentamente, es que Sebastián y su familia llevan más de 15 años viviendo en mi casa, esperando que me muera para heredar todo. Pues bien, tengo una sorpresa para ustedes. Vi a Patricia palidecer instantáneamente. Ella sabía exactamente hacia dónde quería llegar con eso y se dio cuenta de que sus planes cuidadosamente elaborados estaban a punto de desmoronarse. Este documento aquí es la escritura de venta de mi casa en el poblado, anuncié con una satisfacción que no traté de ocultar. La vendí ayer a la inmobiliaria de don Joaquín por 320 millones de pesos. El silencio en el salón se volvió absoluto. Hasta los niños dejaron completamente de hacer ruido, como si sintieran la gravedad del momento. Sebastián estaba tan pálido que parecía a punto de desmayarse. «Eso no es posible», susurró Patricia. «Usted no puede haber vendido la casa sin avisarnos». «Sí puedo», respondí con tranquilidad. «La casa está a mi nombre desde que la compré con mi marido en 1987. Ustedes viven ahí porque yo lo permití, pero nunca tuvieron ningún derecho legal sobre el inmueble». Sebastián trató de acercarse a mí otra vez, pero esta vez don Joaquín y otros 2 hombres se posicionaron entre nosotros, impidiendo cualquier intento de agresión. Su máscara de respetabilidad había caído completamente, revelando al hombre violento e interesado que realmente era. ¿Y saben para quién va todo ese dinero de la venta?, continué, observando sus expresiones desesperadas con una satisfacción que jamás imaginé poder sentir. Para mis nietos Gabriel e Isabela. Cada uno va a recibir 160 millones cuando cumplan 25 años. Gabriel e Isabela, que habían permanecido en silencio durante toda la revelación, me miraron con una mezcla de sorpresa, gratitud y admiración. Era claro que finalmente estaban entendiendo por qué había tomado decisiones tan drásticas. «Abuela», dijo Gabriel con voz emocionada, «usted no tenía que...». «Sí tenía, mi nieto querido», lo interrumpí cariñosamente. «Ustedes siempre me trataron con respeto y cariño, incluso cuando su papá se empeñaba en humillarme delante de ustedes. Merecen ser recompensados por eso. Y en cuanto a ti, Sebastián», continué, volviendo mi atención al hijo que me había agredido, «puedes empezar a buscar otro lugar para vivir, porque mañana temprano me mudo a un apartamento en el centro de la ciudad
que ya alquilé amueblado. Su reacción fue explosiva y predecible. «No puedes hacernos esto», gritó perdiendo completamente el control. «Soy tu hijo, tengo derechos». «¿Derechos?», pregunté elevando el tono de voz. «¿Qué derechos? ¿El derecho a agredirme? ¿El derecho a humillarme? ¿El derecho a vivir a mis costas mientras me tratas como basura?». Fue en ese momento que anuncié la parte final de mi plan, la que sabía que causaría más impacto. Saqué del bolsillo del vestido una tarjeta de presentación oficial y la mostré para que todos la vieran. «El lunes por la mañana voy a la comisaría de la mujer a registrar una denuncia contra Sebastián por violencia doméstica contra adulto mayor», declaré con voz firme. «Todas estas fotografías y grabaciones serán entregadas como prueba de lo que sufrí durante 3 años. El pavor en los ojos de mi hijo fue total. Sabía que la violencia contra ancianos era un delito grave, con penas que podrían destruir completamente su vida profesional y social. Sabía también que había cometido la agresión final delante de decenas de testigos, haciendo imposible negar los hechos. «Mamá, por favor», me suplicó, toda su arrogancia anterior reemplazada por desesperación. «No hagas eso. Piensa en tus nietos, en lo que esto va a causar a la familia». «Pensé en mis nietos», respondí fríamente. «Por eso estoy garantizando que tengan recursos para el futuro y no dependan de un padre violento e irresponsable. Y pensé en la familia también. Por eso me estoy librando del miembro que la estaba destruyendo». Miré alrededor del salón, observando las expresiones conmocionadas de las personas que, minutos antes, habían aplaudido mi humillación. Ahora veían delante de sí no a una vieja terca que merecía ser puesta en su lugar, sino a una mujer que había planeado cuidadosamente su propia liberación. «La fiesta se acabó», anuncié con dignidad renovada. «Quien quiera visitarme en mi nuevo hogar será siempre bienvenido. Menos tú, Sebastián. Perdiste ese privilegio para siempre». Rosa me acompañó hasta la puerta del salón y mientras caminábamos, algunas pocas personas se acercaron para pedir disculpas por el comportamiento anterior. La mayoría, sin embargo, permaneció en silencio avergonzado, finalmente dándose cuenta de la gravedad de lo que había presenciado y apoyado. Al salir de ese salón, dejé atrás no solo una fiesta arruinada, sino toda una vida de sumisión y aceptación de abusos. Me llevé conmigo la certeza de que, a los 70 años, aún era capaz de comenzar de nuevo y de luchar por la dignidad que merecía haber tenido siempre. La venganza había sido completa, pero más importante que eso, mi libertad finalmente había comenzado. Salí del salón de la iglesia San José con la cabeza en alto, a pesar de la nariz rota y el vestido manchado de sangre. Rosa caminaba a mi lado, sosteniéndome del brazo, pero ya no era por debilidad física, sino por el apoyo emocional que necesitaba para procesar todo lo que acababa de suceder. Afuera del salón, el aire fresco de la noche de Medellín me ayudó a respirar mejor. Durante 3 horas había estado en un ambiente cargado de tensión, mentiras y violencia. Ahora, por primera vez en años, sentía que podía respirar libremente sin tener que medir cada palabra, cada gesto, cada expresión para evitar provocar una explosión de rabia. «Amparo», me dijo Rosa mientras esperábamos el taxi que había pedido. «Nunca pensé que fuera a llegar tan lejos, pero me siento orgullosa de usted». Sus palabras me llenaron de una calidez que no había sentido en mucho tiempo. Durante años me había acostumbrado a escuchar solo críticas, quejas y humillaciones. Recibir una palabra de orgullo y reconocimiento por parte de alguien que realmente me conocía fue como un bálsamo para mi alma herida. «No podría haberlo hecho sin su ayuda», le respondí con sinceridad. «Usted me enseñó que tenía derecho a defenderme, que no tenía que aguantar maltratos solo por ser madre». El taxi llegó en unos minutos y durante el recorrido hacia mi apartamento provisional en el centro, pude reflexionar sobre todo lo que había pasado esa noche. La transformación había sido completa. Había entrado al salón como una víctima silenciosa y había salido como una mujer que había recuperado su poder y dignidad. Mi nuevo apartamento era pequeño, pero acogedor. Lo había amueblado de forma sencilla, pero funcional durante las semanas anteriores, preparándome para esta nueva etapa de mi vida. Tenía una sala con sofá y televisor, una cocina básica pero suficiente, un dormitorio con una cama cómoda y un pequeño balcón desde donde podía ver el movimiento de la ciudad. Esa primera noche fue extraña. Por un lado,
Sentía un alivio enorme de estar en un lugar donde nadie me gritaría, me empujaría o me haría sentir como un estorbo. Por otro lado, la adrenalina de la confrontación aún corrían por mis venas, manteniéndome despierta y alerta. Me senté en el sofá de la sala, todavía con el vestido dorado manchado, y por primera vez en años pude llorar libremente. No eran lágrimas de tristeza o autocompasión, eran lágrimas de liberación, de alivio, de orgullo por haber encontrado la fuerza para luchar por mi dignidad cuando más la necesitaba. El lunes por la mañana cumplí mi promesa. Me levanté temprano, me vestí con mi mejor ropa y me dirigí a la comisaría de la mujer en el centro de Medellín. Llevaba conmigo el sobre con todas las fotografías y grabaciones que Rosa y yo habíamos recopilado durante meses, junto con los números de teléfono de algunos testigos de la agresión en la fiesta. La oficial que me atendió se llamaba Capitana Morales, una mujer de unos 40 años, con una actitud profesional pero también comprensiva. Cuando le conté mi historia y le mostré las pruebas, su expresión se fue volviendo más seria con cada detalle. «Señora Cárdenas», me dijo después de revisar todo el material, «este es uno de los casos de violencia contra adulto mayor mejor documentados que he visto. Con estas pruebas y los testigos de la agresión pública, tenemos elementos más que suficientes para procesar a su hijo». Escuchar esas palabras me produjo una mezcla de satisfacción y tristeza. Satisfacción porque finalmente mi sufrimiento estaba siendo reconocido oficialmente. Tristeza porque había llegado al punto de tener que denunciar a mi propio hijo ante la justicia. «¿Qué va a pasar ahora?», le pregunté. «Vamos a citar a Sebastián para que venga a declarar», me explicó. «Mientras tanto, voy a tramitar una medida de protección para que no pueda acercarse a usted. También vamos a iniciar el proceso judicial correspondiente». Salí de la comisaría sintiéndome protegida por primera vez en años. Ya no estaba sola enfrentando la violencia. Ahora tenía el respaldo de la ley y de instituciones que existían precisamente para defender a personas en mi situación. Los días siguientes fueron intensos. La noticia de lo que había pasado en la fiesta se extendió rápidamente por todo el barrio El Poblado. Las reacciones fueron variadas y revelaron mucho sobre la verdadera naturaleza de las personas que conocía. Algunas vecinas vinieron a visitarme para pedirme disculpas por su comportamiento en la fiesta. Doña Mercedes, que había aplaudido cuando Sebastián me golpeó, llegó a mi apartamento con lágrimas en los ojos. «Amparo, vengo a pedirle perdón», me dijo en cuanto abrí la puerta. «Esa noche no sé qué me pasó. Creo que nos contagiamos todos de una locura colectiva. Lo que hicimos fue terrible. Su arrepentimiento parecía genuino, pero le expliqué que necesitaba tiempo para procesar todo lo que había vivido. Mercedes, agradezco que haya venido, pero usted aplaudió mientras yo sangraba en el piso. Eso no se olvida fácilmente». Otras personas, sin embargo, mantuvieron su posición original. Don Raúl, un vecino que había felicitado efusivamente a Sebastián esa noche, me encontró en el supermercado y tuvo el descaro de decirme que había exagerado llevando el caso a la justicia. «Amparo, los problemas de familia se resuelven en casa», me dijo con tono condescendiente. «Meter a la policía en estos asuntos solo trae más problemas». «Don Raúl», le respondí mirándolo directamente a los ojos, «cuando usted tenga 70 años y su hijo le rompa la nariz en público, me cuenta cómo lo resuelve en casa». Se quedó sin palabras y se alejó. Esos encuentros me confirmaron que había tomado la decisión correcta al alejarme de esa comunidad que normalizaba la violencia contra los ancianos. Gabriel e Isabella comenzaron a visitarme regularmente. Al principio estaban confundidos y preocupados por toda la situación familiar, pero gradualmente fueron entendiendo las razones detrás de mis decisiones. «Abuela», me dijo Gabriel durante una de sus visitas, «ahora entiendo por qué siempre parecía nerviosa cuando papá llegaba a casa. Pensé que era cosa de la edad, pero era miedo». Sus palabras me partieron el corazón porque confirmaron que mis nietos habían crecido presenciando violencia doméstica sin tener herramientas para entenderla o detenerla. «Gabriel, quiero que sepas que nunca está bien que un hombre golpee a una mujer, sin importar la edad o la relación familiar». Isabella, por su parte, me sorprendió con su madurez. «Abuela, algunas compañeras del colegio me dijeron que usted fue muy valiente, que ojalá sus abuelas fueran así de fuertes». Me di cuenta de que mi historia se había convertido en tema de conversación en muchos hogares de Medellín.
Aparentemente, había más familias de las que imaginaba donde los ancianos sufrían maltrato en silencio. 3 semanas después de la denuncia, Sebastián fue citado a declarar. Rosa me acompañó ese día a la comisaría y aunque no pude presenciar su declaración, la capitana Morales me informó después sobre lo que había pasado. Su hijo trató de minimizar todo, me explicó. Dijo que eran malentendidos familiares, que usted estaba exagerando por problemas de la edad. Pero cuando le mostramos las fotografías y reprodujimos las grabaciones, no tuvo más opción que reconocer los hechos. ¿Y qué va a pasar ahora?, le pregunté. Va a ser procesado por violencia doméstica agravada contra adulto mayor. La pena puede ir de 2 a 8 años de prisión, pero como es primerizo y mostró cierto arrepentimiento, probablemente le den libertad condicional con obligación de terapia psicológica. La idea de que Sebastián tuviera que ir a terapia me dio una pequeña esperanza. Tal vez, con ayuda profesional, pudiera entender la gravedad de lo que había hecho y convertirse en una mejor persona. Mientras tanto, mi nueva vida iba tomando forma. El apartamento del centro se convirtió en mi refugio personal. Decoré las paredes con fotografías de momentos felices de mi vida. Mi boda con mi difunto esposo, viajes que habíamos hecho juntos, fotos de mis nietos cuando eran pequeños. Comencé a participar en actividades del centro de la tercera edad del barrio. Allí conocí a otras mujeres de mi edad que habían pasado por experiencias similares. María Elena había sufrido maltrato por parte de su nuera durante años. Carmen había sido víctima de abuso financiero por parte de sus hijos. Esperanza había sido abandonada en un hogar geriátrico contra su voluntad. Amparo, me dijo María Elena durante una de nuestras reuniones, usted nos ha dado esperanza a todas. Nos mostró que nunca es tarde para defendernos. Esas conversaciones me hicieron entender que mi experiencia no había sido aislada. Existía toda una población de adultos mayores sufriendo abusos en silencio, convencidos de que era normal o de que no tenían opciones. Decidí usar mi experiencia para ayudar a otras personas en situaciones similares. Comencé a dar charlas en el centro de la tercera edad sobre los derechos de los adultos mayores y las formas de reconocer y denunciar el maltrato. La violencia doméstica no es normal, les decía a mis audiencias. El amor familiar no incluye golpes, humillaciones o amenazas. Todos merecemos vivir con dignidad, sin importar la edad que tengamos. Muchas mujeres se acercaron después de esas charlas para contarme sus propias historias. Algunas me pidieron consejos sobre cómo documentar abusos. Otras querían saber sobre el proceso legal para denunciar. Varias me dijeron que mi ejemplo les había dado valor para tomar decisiones difíciles. 6 meses después del incidente en la fiesta, el caso de Sebastián fue resuelto. Como había predicho la capitana Morales, recibió libertad condicional con la obligación de asistir a terapia psicológica durante 2 años y cumplir una orden de alejamiento que le prohibía acercarse a mí. Patty vino a visitarme unas semanas después de la sentencia. Se veía cansada y avejentada, claramente afectada por todos los eventos de los últimos meses. Doña Amparo, me dijo con voz quebrada, vengo a pedirle perdón en nombre de toda la familia. Lo que pasó esa noche fue horrible y yo me siento culpable por no haber intervenido. Su disculpa me conmovió porque parecía sincera. Patricia, agradezco que hayas venido. Sé que para ti también fue difícil todo esto. Los niños la extrañan mucho, continuó, y yo también. Usted siempre fue como una madre para mí. Pueden visitarme cuando quieran, le dije. Esta puerta siempre estará abierta para ustedes. Pero Sebastián ya no es bienvenido aquí. Esa conversación me ayudó a cerrar algunos círculos emocionales. No tenía resentimientos contra Patricia o mis nietos. Mi problema era específicamente con Sebastián y su incapacidad para controlar su violencia. 1 año después de aquella noche terrible, recibí una carta inesperada. Era de Sebastián, escrita a mano en varias páginas. En ella, me pedía perdón por todo lo que había hecho y me explicaba lo que había aprendido en terapia. Mamá, escribía, ahora entiendo que lo que le hice fue imperdonable. En terapia he aprendido sobre los ciclos de violencia y me he dado cuenta de que reproduje patrones que aprendí en mi niñez. Eso no justifica mis acciones, pero al menos ahora entiendo de dónde venían. La carta continuaba explicando cómo la terapia le había ayudado a reconocer sus problemas con el control y la ira, y cómo estaba trabajando para convertirse en una mejor persona.
No espero que me perdone, terminaba la carta. Solo quería que supiera que estoy cambiando y que nunca volveré a lastimar a alguien como la lastimé a usted. Leí esa carta varias veces antes de decidir qué hacer con ella. Finalmente, la guardé en un cajón. No estaba lista para perdonar, pero me alegraba saber que tal vez mi hijo estaba en un camino hacia la redención. Mientras tanto, mi vida continuaba floreciendo de maneras que nunca había imaginado. A los 71 años, había recuperado mi independencia, mi dignidad y mi sentido de propósito. Ya no era la mujer asustada que caminaba en puntas de pies en su propia casa. Era una sobreviviente que había transformado su dolor en poder. El tiempo fue pasando y mi nueva rutina se estableció de manera natural. Las mañanas las dedicaba a cuidar las plantas de mi pequeño balcón, algo que había abandonado durante años porque Sebastián siempre se quejaba del desorden y la humedad. Ahora tenía cilantro, perejil, albahaca y unas petunias que llenaban el espacio con color y fragancia. Las tardes las pasaba en el centro de la tercera edad, donde había formado un grupo de apoyo informal para mujeres que habían sufrido violencia doméstica. Nos reuníamos 2 veces por semana para compartir experiencias, darnos consejos mutuos y apoyarnos emocionalmente. Había descubierto que mi historia no era única. Muchas mujeres de mi generación habían normalizado el maltrato creyendo que era parte de sus obligaciones familiares. Una de las integrantes del grupo era Beatriz, una señora de 68 años que había sufrido abusos por parte de su yerno durante 5 años. Amparo me dijo un día: cuando escuché lo que usted hizo en su fiesta de cumpleaños, decidí que ya era hora de actuar. Ayer eché a mi yerno de la casa. Estas historias me confirmaron que mi decisión de exponer públicamente mi situación había tenido un impacto más allá de mi vida personal. Sin proponérmelo, me había convertido en un símbolo de resistencia para otras mujeres mayores que estaban sufriendo en silencio. Gabriel venía a visitarme todos los miércoles después del trabajo. Había conseguido un empleo en una empresa de contabilidad y estaba ahorrando dinero para independizarse completamente. Durante nuestras conversaciones, me contaba cómo había cambiado la dinámica familiar después de mi partida. Abuela, papá está muy diferente desde que empezó la terapia, me dijo en una de sus visitas. Ya no grita como antes, ya no se descontrola por cualquier cosa. Creo que finalmente se está dando cuenta del daño que causó. Isabela, por su parte, había decidido estudiar trabajo social, inspirada por mi experiencia. Quiero ayudar a otras familias que pasan por lo mismo que nosotros, me explicó. Quiero que las abuelas sepan que tienen derechos y que pueden defenderse. Sus palabras me llenaban de orgullo. Mis nietos no solo habían superado el trauma de presenciar violencia doméstica, sino que habían canalizado esa experiencia hacia propósitos constructivos. Un día recibí una visita inesperada. Era doña Esperanza, una de las señoras que había aplaudido más fuerte cuando Sebastián me golpeó. Llegó a mi apartamento con una bolsa de frutas y una expresión de vergüenza genuina. Amparo, he venido a pedirle perdón, me dijo en cuanto abrí la puerta. Lo que hicimos esa noche fue una barbaridad. No tengo excusa para mi comportamiento. La invité a pasar y nos sentamos en la sala. Esperanza me contó que después de esa noche había reflexionado mucho sobre lo sucedido. Me di cuenta de que yo también he normalizado la violencia en mi propia familia, me confesó. Mi esposo me grita y me humilla y mis hijos no me respetan, pero como era normal, nunca lo cuestioné. ¿Y qué vas a hacer ahora?, le pregunté. Voy a buscar ayuda, respondió con determinación. Usted me mostró que nunca es tarde para exigir respeto. Conversaciones como esa me hacían entender que mi historia había plantado semillas de conciencia en lugares que no esperaba. El acto de resistencia que había realizado esa noche había inspirado a otras mujeres a cuestionar sus propias situaciones. El dinero de la venta de la casa estaba depositado en una cuenta especial que había abierto para mis nietos. Cada mes recibía los intereses que me permitían vivir cómodamente sin depender de nadie. Era la primera vez en mi vida que tenía control total sobre mis finanzas sin tener que justificar mis gastos ante nadie. Decidí usar parte de esos intereses para colaborar con organizaciones que ayudaban a adultos mayores en situación de vulnerabilidad. Hacía donaciones mensuales a un hogar geriátrico que necesitaba recursos y también apoyaba a un centro que ofrecía asesoría legal gratuita a personas de la tercera edad. 6 meses después de mudarme,
Rosa y yo decidimos tomar unas vacaciones juntas. Viajamos a Cartagena durante una semana, algo que ninguna de las dos había hecho nunca. Fue liberador caminar por las murallas de la ciudad amurallada, comer en restaurantes frente al mar y simplemente disfrutar de la vida sin tener que preocuparme por llegar temprano a casa para evitar problemas. Amparo, me dijo Rosa, mientras tomábamos cóctel de camarones en la playa. Mírate ahora, pareces una mujer completamente diferente a la que conocí hace 2 años. Tenía razón. Durante tanto tiempo había vivido encogida, tratando de ocupar el menor espacio posible para no molestar. Ahora caminaba erguida, hablaba con seguridad, tomaba decisiones sin pedir permiso. Había recuperado no solo mi independencia, sino mi identidad. Al regresar de Cartagena, recibí una llamada inesperada de la capitana Morales. Señora Cárdenas, la llamo porque tenemos noticias sobre el caso de su hijo, me dijo. Ha completado exitosamente su primer año de terapia y su terapeuta reporta progresos significativos. Me explicó que Sebastián había solicitado permiso para escribirme una segunda carta, esta vez con la supervisión de su psicólogo. No está obligada a leerla, me aclaró, pero queríamos ofrecerle la opción. Después de pensarlo durante varios días, decidí aceptar la carta. Esta vez era más breve y directa que la anterior. Sebastián me contaba sobre los ejercicios de reconocimiento del daño que había causado, sobre cómo estaba aprendiendo a manejar sus emociones sin recurrir a la violencia y sobre su deseo de algún día poder reparar, aunque fuera parcialmente, el daño que me había hecho. Sé que no merezco su perdón, escribía, pero quiero que sepa que todos los días pienso en lo que le hice y trabajo para asegurarme de que nunca vuelva a lastimar a nadie de esa manera. Esta vez, después de leer la carta, decidí responder. Le escribí una nota breve, explicándole que apreciaba sus esfuerzos por cambiar, pero que necesitaba más tiempo para procesar todo lo vivido. El perdón es un proceso, le escribí, y aunque valoro tu crecimiento personal, mi sanación también tiene sus tiempos. 1 año y medio después de aquella noche terrible, organicé una pequeña celebración por mi 72º cumpleaños. Esta vez fue una reunión íntima en mi apartamento, solo con Rosa, mis nietos, Patricia y algunas amigas del centro de la tercera edad. La diferencia con la fiesta anterior era abismal. Esta celebración estuvo llena de conversaciones genuinas, risas sinceras y cariño real. No había tensión, no había miedo, no había que caminar en puntas de pies. Era exactamente como debería ser una celebración familiar. Gabriel me regaló un álbum de fotografías con imágenes de nuestros encuentros durante ese 1 año y medio. Para que nunca olvide lo valiente que es, abuela, me dijo al entregármelo. Isabela me dio un marco con una frase que había encontrado en internet. La edad no determina la capacidad de una mujer para reinventar su vida. Esto es para recordarle que usted es nuestra inspiración, me explicó. Patricia, que se había esforzado mucho por mantener una relación respetuosa conmigo a pesar de las circunstancias, me trajo una planta de orquídeas. Para su balcón, me dijo, porque usted merece rodearse de cosas bellas. Durante la celebración, reflexioné sobre el camino recorrido. Hacía 1 año y medio había sido una mujer aterrorizada, viviendo en su propia casa como si fuera una invitada indeseada. Ahora era una mujer independiente, respetada, que había encontrado un propósito nuevo en la vida ayudando a otras personas en situaciones similares. El contraste entre las 2 fiestas era perfecto. En la primera había sido humillada por las mismas personas que habían venido supuestamente a celebrarme. En esta segunda, estaba rodeada de gente que realmente me valoraba y respetaba por quien era. Durante la sobremesa, Rosa propuso un brindis. Por Amparo, dijo levantando su copa de vino, que nos enseñó que nunca es tarde para recuperar nuestra dignidad y que el amor propio no tiene edad. Esas palabras me emocionaron profundamente. Durante tantos años había creído que mi vida ya estaba definida, que a mi edad no había posibilidades de cambios significativos. Había descubierto lo equivocada que estaba. Unas semanas después de mi cumpleaños, recibí una llamada de una periodista de un periódico local. Había escuchado mi historia a través de una de las mujeres del grupo de apoyo y quería entrevistarme para un artículo sobre violencia contra adultos mayores. Inicialmente dudé en hablar públicamente sobre mi experiencia, pero después de consultarlo con Rosa y reflexionar sobre el impacto positivo que podría tener, decidí acceder a la entrevista.
El artículo se publicó un domingo en la sección de Sociedad y tuvo una respuesta inesperada. Durante la semana siguiente, recibí llamadas telefónicas de mujeres de toda Colombia contándome sus propias historias y agradeciéndome por haber hablado públicamente sobre el tema. Una señora de Barranquilla me llamó para contarme que había tomado valor para denunciar a su hijo después de leer mi historia. Otra de Cali me dijo que había decidido mudarse a un apartamento independiente siguiendo mi ejemplo. Una más de Bogotá me contó que había mostrado el artículo a sus familiares para explicarles por qué no toleraría más faltas de respeto. Esas llamadas me confirmaron algo que había sospechado desde el principio. Mi experiencia no era aislada. Había miles de mujeres mayores sufriendo maltrato en silencio porque la sociedad había normalizado la idea de que los ancianos debían aguantar cualquier cosa por amor familiar. El artículo también generó invitaciones para hablar en colegios, universidades y centros comunitarios sobre los derechos de los adultos mayores. Acepté varias de esas invitaciones porque veía cada charla como una oportunidad de prevenir futuras situaciones de abuso. La violencia doméstica no es solo cosa de parejas jóvenes, les decía a mis audiencias, también afecta a los adultos mayores y es igual de grave sin importar la edad de la víctima. Durante una de esas charlas, un joven estudiante me preguntó qué le diría a otros adultos mayores que están sufriendo maltrato pero tienen miedo de actuar. Les diría que el miedo es normal, pero que no debe paralizarnos. Respondí que nunca es tarde para exigir respeto y dignidad, que hay instituciones y personas dispuestas a ayudar y que su vida y su bienestar valen tanto como los de cualquier otra persona. Al finalizar ese día, mientras regresaba a mi apartamento en el taxi, me di cuenta de que mi vida había tomado un rumbo que jamás había imaginado. A los 72 años, me había convertido en activista de los derechos de los adultos mayores, algo que no estaba en mis planes pero que me llenaba de propósito y satisfacción. Esa noche, sentada en mi balcón regando las plantas mientras veía las luces de Medellín, recordé aquella horrible noche en el salón de la iglesia. El dolor y la humillación habían sido reales, pero también habían sido el catalizador para una transformación que me había devuelto la vida. Ya no era la mujer asustada que vivía pidiendo disculpas por existir, era una sobreviviente que había convertido su dolor en poder, su experiencia en sabiduría y su historia en inspiración para otras mujeres. La venganza había sido perfecta, no porque hubiera destruido a mi agresor, sino porque me había reconstruido a mí misma. Hoy, casi 2 años después de aquella noche que cambió mi vida para siempre, estoy sentada en el balcón de mi apartamento en el centro de Medellín, tomando mi café de la mañana y viendo el movimiento de la ciudad allá abajo. Es increíble cómo cambia la perspectiva cuando finalmente te liberas de una situación que parecía no tener salida. Mi nueva casa es pequeña, solo una habitación y sala, pero es mía, completamente mía. No tengo que pedir permiso para ver televisión en el volumen que quiero. No necesito caminar en puntas de pies para no molestar a nadie. No tengo que esconder moretones o inventar excusas para golpes inexplicables. Por primera vez en años, despierto todas las mañanas sin esa opresión en el estómago, sin ese miedo constante de hacer algo que pudiera provocar una explosión de rabia. El apartamento queda en una calle movimentada del centro, con panadería en la esquina, farmacia al otro lado de la calle y una plazoleta pequeña donde voy todas las tardes a darles comida a las palomas y conversar con otros adultos mayores que viven en la zona. Descubrí que existe toda una comunidad de personas de mi edad que eligieron vivir de forma independiente, sin depender de los hijos o nietos, para tener dignidad y respeto. Rosa me visita por lo menos 3 veces por semana. Dice que nunca me había visto tan bien, tan liviana, tan parecida al Amparo que conoció hace 20 años. Volviste a tener brillo en los ojos, me dijo el otro día. Durante tanto tiempo parecías una sombra de ti misma y ahora regresaste a ser la mujer fuerte que siempre fuiste. Mis nietos Gabriel e Isabella vienen a verme todos los sábados. Al principio, quedaron conmocionados con todo lo que descubrieron esa noche terrible, pero poco a poco fueron entendiendo que mis decisiones fueron tomadas pensando en el bienestar de toda la familia. Gabriel me dijo que finalmente comprendió por qué siempre parecía tensa y asustada en casa y que se siente orgulloso de tener una abuela que tuvo valor para luchar por su propia dignidad.
Abuela, usted me enseñó que nunca es tarde para comenzar de nuevo, me dijo en la última visita. Y también que el respeto no es opcional, especialmente cuando se trata de familia. Isabela, que al principio quedó muy confundida con toda la situación, ahora me ve como un ejemplo de fuerza femenina. Está estudiando para la universidad y me cuenta que quiere seguir una carrera donde pueda ayudar a otras mujeres que pasan por situaciones de violencia. Quiero ser fuerte como la abuela, me dijo con esa sinceridad que solo tienen los jóvenes. En cuanto a Sebastián, no hemos tenido más contacto desde aquella noche. Supe a través de los nietos que él y Patricia lograron alquilar una casa más pequeña en otro barrio y que está haciendo terapia por determinación judicial después del proceso que abrí contra él. Sinceramente, ya no siento rabia. Siento lástima de un hombre que perdió a su madre por no lograr controlar su violencia y su sentido distorsionado de autoridad. El proceso en la comisaría fue más simple de lo que imaginé. La oficial que me atendió dijo que mi caso era uno de los mejor documentados que había visto, con pruebas fotográficas y de audio que hacían imposible negar los hechos. Sebastián fue condenado a pagar una multa pesada, hacer seguimiento psicológico obligatorio y cumplir medida restrictiva que le impide acercarse a mí. Más importante que el castigo legal fue el reconocimiento oficial de que había sufrido violencia doméstica. Durante tanto tiempo me convencí de que tal vez estaba exagerando, de que los empujones y bofetadas no eran tan graves. Tener un documento oficial confirmando que fui víctima de agresión me ayudó a procesar todo lo que viví y a no culparme más por los años de sufrimiento. La reacción de las personas que estaban en la fiesta esa noche fue muy variada. Algunas me buscaron para pedirme disculpas por el comportamiento, admitiendo que se dejaron influir por el clima del momento y no se detuvieron a pensar en la gravedad de lo que estaban presenciando. Otras simplemente fingieron que nada había pasado, saludándome normalmente cuando nos encontramos en la calle, como si no hubieran aplaudido mi humillación. Pero también hubo quienes mantuvieron su posición, siguiendo creyendo que los hijos tienen derecho a corregir madres desobedientes. A esas personas simplemente las borré de mi vida. Aprendí que no vale la pena mantener relaciones con quien no logra reconocer que la violencia contra adultos mayores es inaceptable bajo cualquier circunstancia. Padre Edmundo me buscó algunas semanas después de la fiesta, pidiendo conversar sobre lo sucedido. Dijo que había reflexionado mucho sobre su omisión esa noche y reconoció que debería haber tomado una posición firme contra la violencia. Me pidió disculpas y me invitó a volver a frecuentar la iglesia, pero decliné educadamente. Encontré una nueva parroquia cerca de mi apartamento, donde el párroco tiene un trabajo específico de apoyo a adultos mayores en situación de vulnerabilidad. La adaptación a la vida independiente fue más fácil de lo que esperaba. Tenía miedo de sentirme sola o desamparada, pero en realidad descubrí que soledad es una cosa y solitud es otra completamente diferente. Soledad era lo que sentía dentro de mi propia casa, rodeada de personas que me trataban mal. Solitud es esta paz que encontré viviendo sola, pudiendo elegir cuándo quiero compañía y cuándo prefiero estar solo conmigo misma. Volví a cocinar las comidas que me gustan, cosa que había dejado de hacer porque Sebastián siempre se quejaba de los condimentos o del modo de preparación. Redescubrí el placer de preparar una comida solo para mí, en mi tiempo, a mi manera. A veces invito a Rosa para almorzar, otras veces recibo a mis nietos para una cena especial, pero siempre por mi elección y en mis términos. También volví a cuidar plantas, algo que había abandonado porque no podía dejar macetas en el balcón sin escuchar quejas sobre desorden y suciedad. Ahora tengo un pequeño jardín en la terraza, con condimentos que uso en la cocina y algunas flores que alegran mis días. Es increíble cómo estas pequeñas libertades hacen una diferencia enorme en la calidad de vida. Financieramente, estoy mucho mejor de lo que imaginaba. La venta de la casa me dio una reserva de emergencia que me deja tranquila y mi pensión cubre tranquilamente los gastos del apartamento. Descubrí que estaba gastando mucho más dinero manteniendo una familia de 4 personas de lo que necesito para vivir dignamente sola. Lo que más me sorprendió fue descubrir cuántas otras mujeres de mi edad pasan o pasaron por situaciones similares. En el grupo de la tercera edad de mi nuevo barrio, conocí por lo menos 3 señoras
que sufrieron violencia doméstica por parte de hijos o yernos. Una de ellas me dijo que se inspiró en mi historia para tomar valor y también salir de casa. Amparo, usted me mostró que es posible comenzar de nuevo a los 70 años, me dijo. Yo pensaba que tenía que aguantar todo en silencio porque era mi obligación como madre, pero usted me hizo ver que las madres también tenemos derecho a la dignidad. Esa conversación me hizo entender cómo mi experiencia puede ser útil para otras personas que están pasando por la misma situación. Por eso decidí compartir mi historia con ustedes hoy, aunque sé que es doloroso revivir algunos momentos y exponer aspectos tan íntimos de mi vida personal. Quiero que otras mujeres en mi situación sepan que nunca es tarde para luchar por la propia dignidad, que la violencia doméstica no es cuestión de familia que debe resolverse en casa, es un delito que debe denunciarse y castigarse, que los hijos no tienen derecho a agredir a las madres, independientemente de la edad o las circunstancias, que el amor maternal no significa aceptar cualquier tipo de tratamiento. Sé que muchas de ustedes que están viendo pueden estar pasando por situaciones parecidas, pueden estar sufriendo agresiones físicas o psicológicas de hijos, yernos, nietos u otros familiares. Pueden estar convenciéndose de que es normal, de que se lo merecen, de que no tienen a dónde ir o cómo defenderse. Estoy aquí para decirles que están equivocadas. Ninguna mujer merece ser agredida, humillada o irrespetada, no importa la edad que tenga o los errores que pueda haber cometido en la vida. Todas merecemos vivir con dignidad, respeto y seguridad, especialmente en nuestra propia casa y especialmente en presencia de nuestra propia familia. Si están viviendo situaciones de violencia, busquen ayuda. Conversen con vecinos de confianza, como yo hice con Rosa. Documenten las agresiones con fotografías y grabaciones. Busquen la comisaría de la mujer o el consejo del adulto mayor. No acepten que el amor familiar sea sinónimo de sufrimiento silencioso. Sé que es difícil tomar estas decisiones. Sé que el miedo de quedarse solas, de perder la familia, de no tener a dónde ir, puede paralizar a cualquier persona. Pero estoy aquí como prueba viviente de que es posible comenzar de nuevo, de que es posible encontrar paz y felicidad, incluso después de años de sufrimiento. Mi vida a los 73 años está mejor de lo que estuvo en los últimos 5 años. Tengo autonomía, dignidad, amor propio y relaciones saludables con las personas que realmente me importan. Perdí un hijo que se volvió mi agresor, pero gané libertad para ser yo misma otra vez. Por eso quiero pedirles a ustedes que están viendo, si les gustó mi historia, si se sintieron identificadas o si conocen a alguien que pueda necesitar escuchar estas palabras, por favor, suscríbanse aquí al canal Abuela Recordó. Tenemos muchas otras historias reales y emocionantes de personas que enfrentaron situaciones difíciles y lograron superarlas. Historias que muestran que nunca es tarde para luchar por nuestros derechos y por nuestra felicidad. Comenten aquí abajo contándome si conocen a alguien que pasó por situación parecida o si ustedes mismas ya vivieron algo así. Sus comentarios son muy importantes para mí y para otras personas que pueden estar necesitando valor para tomar decisiones difíciles. Cada historia compartida puede ser la inspiración que alguien necesita para cambiar de vida. Dejen el like en el video si encontraron mi historia interesante e instructiva. El like ayuda al canal a crecer y alcanzar más personas que pueden beneficiarse de estas experiencias reales. Compartan con amigas, vecinas, familiares que puedan estar necesitando escuchar que es posible comenzar de nuevo a cualquier edad. Vean también otros videos aquí del canal. Tenemos historias de superación, de recomenzar, de personas que encontraron fuerzas para luchar contra injusticias y construir una vida mejor. Cada historia es única, pero todas tienen algo en común. Muestran que somos más fuertes de lo que imaginamos y si pueden, ayuden nuestro canal a través del Gracias, nuestra forma de recibir donaciones para costear la producción de estos videos. Hacer este trabajo de contar historias reales da mucho trabajo, desde la investigación hasta la grabación y edición. Cualquier valor que puedan contribuir nos ayuda a mantener el canal funcionando y trayendo contenido nuevo todos los días. Estas donaciones son fundamentales para que logremos continuar este proyecto de compartir experiencias que pueden transformar la vida de otras personas. Cada peso donado es invertido directamente en la mejora del contenido
y en la posibilidad de alcanzar más gente que necesita escuchar estas historias. Sé que muchos de ustedes que ven son personas sencillas, trabajadores honestos que también enfrentan dificultades financieras. No estoy pidiendo que nadie se sacrifique o gaste dinero que no tiene, pero si pueden ayudar, aunque sea con un valor pequeño, hará una diferencia enorme para que continuemos este trabajo. Quiero que sepan que cada visualización, cada like, cada comentario y cada donación representa una persona que cree en la importancia de compartir nuestras experiencias para ayudarnos unos a otros. Ustedes hacen parte de esta comunidad de personas que cree que nuestras historias tienen valor y pueden transformar vidas. Muchas gracias por haber acompañado mi historia hasta el final. Sé que no fue fácil escuchar relatos de violencia y humillación, pero espero que el final haya mostrado que siempre existe una luz al final del túnel, que siempre existe una forma de comenzar de nuevo, de luchar por la propia dignidad, de construir una vida mejor. Acuérdense siempre, ustedes son más fuertes de lo que imaginan, merecen ser tratadas con respeto y cariño, y nunca es tarde para luchar por la felicidad que merecen tener. Hasta la próxima historia aquí en Abuela Recordó, y que Dios las bendiga a todas.